Capítulo 109. La herencia de las sombras. Medusa. La vida era buena. Ese pensamiento cruzó la mente de Nyxera mientras observaba cómo la luz matutina se filtraba por las ventanas. La suave luz dorada de los enormes árboles era tan refrescante como siempre. Sus ojos, igualmente dorados, se cerraron, y una sonrisa iluminó su rostro al poder ver el mundo sin que nada se convirtiera en piedra. Aquello siempre sería un milagro, después de haber pasado cientos de años maldita por un pecado que no había cometido. Sintió que su mente divagaba como siempre. Hacía mucho que no veía a su maestro, quien había transformado el propósito de su existencia, pasando del aislamiento a algo significativo. Algo le decía que cayera una oportunidad única, y se alegraba de haberla aprovechado. Más que contenta, no creía que pudiera volver a vivir como antes. La orden sagrada le había dado más que una bendición, le habían dado una familia. La llegada de Frieren había sido la más reciente bendición. La antigua elfa poseía un aura tranquilizadora que Nyxera encontraba reconfortante y, a diferencia de muchos otros, resultaba extraño que, siendo alguien a quien no le agradaba mucha gente, se hubiera encontrado amando la presencia de todos en el cielo. Incluidos los demás miembros de la Sagrada Orden. Frieren era solo el último. Habían desarrollado una amistad fácil, pasando horas en cómodo silencio o enfrascados en discusiones sobre teoría mágica. Resultaba interesante el contraste entre ambos mundos en cuanto al funcionamiento de la magia. Frieren se había sentido a la vez fascinado y disgustado cuando tuvo lugar la Guerra del Cielo. Su mente se oscureció al sentir que esos recuerdos volvían a aflorar. La imagen de aquellas fuerzas enfrentadas a su amo aún ardía en su memoria. Seres a los que no se habría atrevido ni a mirar ni a respirar en su vida anterior se habían alzado contra él. La audacia de aquello hizo que sus ojos brillaran levemente. Proteger su nuevo hogar había sido la decisión más fácil que jamás había tomado. Gracias a la meticulosa planificación de su amo y a las brillantes estrategias de Lord Michael, lograron la victoria en una batalla que, en circunstancias normales, habría costado cientos de miles, quizás millones de vidas. Las consecuencias la dejaron a la vez orgullosa y humilde. Ahora, desaparecida la amenaza, sus días habían vuelto al ritmo tranquilo que tanto apreciaba. Recientemente había acompañado a Frieren al Vaticano, observando cómo el elfo tejía encantamientos protectores con una maestría que la dejó sin aliento. El mismísimo Papa bajó cuando ella empezó a plantar árboles mágicos con defensas por todas partes, diciéndole divertidamente que la mayoría de los humanos no estaban acostumbrados a ver un árbol que actuara como un humano. Las reacciones de los mortales habían sido incómodas. Las miraban con una reverencia casi devota, apretándolas con las manos extendidas y rezando entre lágrimas. Nyxera había visto la incomodidad en los ojos de su amiga, la forma en que se había apartado sutilmente de la multitud. Era algo por lo que estaba pasando toda la Sagrada Orden. No entiendo su necesidad de tocarse, murmuró Frieren más tarde, a salvo dentro de la subdimensión. Los encantamientos los protegerán independientemente de la proximidad física. Nyxera se limitó a asentir con diversión, comprendiendo su incapacidad para entender a la humanidad. Quizás solo aquellos que han sido humanos o son humanos pueden comprenderlo. En fin, la mayor parte del tiempo la pasaba observando las sesiones de entrenamiento de Tiamat con los ángeles más jóvenes. La dragona era una maestra implacable, sus métodos brutales pero efectivos. Los ángeles se fortalecían día a día bajo su tutela, y sus movimientos se volvían fluidos y letales. El reciente susto con todas las muertes había provocado que Hestia se volviera especialmente protectora. Hestia se había autoproclamado su protectora, vigilándolas de cerca durante los entrenamientos con preocupación maternal. Siempre que los golpes de Tiamat enviaban a un ángel contra las barreras del campo de entrenamiento, Hestia le lanzaba al dragón una mirada capaz de derretir la piedra. Tienen que aprender, decía Tiamat. Necesitan sobrevivir al aprendizaje, replicó Hestia, mientras se disponía a curar las heridas leves. La dinámica se había convertido en una fuente de discreta diversión para Nyxera.
Había empezado a colocarse donde pudiera observar tanto el entrenamiento como la interacción entre los dos poderosos seres. Hoy, sin embargo, nos ha traído una forma diferente de entretenimiento. Los dos familiares formaban un dúo curioso y una serpiente enorme y una tortuga con rostro de extraña criatura que su señor insistía en que era un león. La tortuga león parecía una corona sobre la cabeza de Galadriel mientras se deslizaba. ¿Qué es él? La voz de Dulio interrumpió sus pacíficas observaciones, con un tono más agudo que su habitual calma. Dixera dirigió su atención a la multitud reunida cerca de la fuente central. La expresión de Estia había pasado de la satisfacción a la profunda preocupación. Fruncía el ceño mientras escuchaba el informe de Lord Remiel. Parece que nuestro señor se ha interesado en descender y participar en otro conflicto con una ayuda mínima del cielo, reveló Lord Remiel, con su rostro habitualmente sereno marcado por la resignación. Sé que no soy digno de saberlo, comenzó Dulio, con las manos juntas en un gesto de súplica, pero puedo preguntar por qué. Dixera rara vez había visto al exorcista más poderoso tan abiertamente angustiado. Aparentemente, la Brigada del Caos está involucrada en otra gran conspiración, aunque contra una facción diferente, dijo Lord Remiel, agitado por el aleteo. El señor ha decidido infiltrarse para recabar toda la información posible. ¿No podemos ir en su lugar?, preguntó Dulio con esperanza. Esta parece una tarea digna de la Sagrada Orden. Fuimos creados para tales misiones. Lo dudo, dijo Lord Remiel simplemente. El conflicto interno de Dulio se reflejaba en su rostro como un libro abierto. ¿Acaso el señor no está temporalmente debilitado? Seguramente lo mejor sería que permaneciera en el cielo. Estoy más que dispuesto a concentrarme por completo en esta misión. Además, seré sumamente sigiloso. La sinceridad de su promesa podría haber resultado divertida en otras circunstancias. Dixera podía imaginar al jovial exorcista intentando operaciones sigilosas y la imagen le resultaba a la vez entrañable e inquietante. Pero, al final, coincidió. Si la Sagrada Orden era desplegada, estaba segura de que actuarían con sigilo. Los labios de Remiel temblaron en lo que podría haber sido diversión. Creo que el señor parece estar bastante decidido a seguir su camino. Dixera permaneció en silencio durante toda la conversación, pero por dentro, sus pensamientos bullían de preocupación. Estaba completamente de acuerdo con la valoración de Dulio. A su amo no se le había dado tiempo suficiente para recuperar su antigua gloria. Había cargado con todo el peso y merecía simplemente ser un espectador en el cielo. La idea de que volviera a ponerse en peligro le oprimía el pecho de angustia. Sin embargo, también era consciente de la inutilidad de sus preocupaciones. Cuando había elegido su amo el camino seguro, cuando había delegado el peligro sin correr peligro él mismo, no era propio de su naturaleza, y quizá eso era parte de lo que lo hacía merecedor de su devoción. Quizás, dijo Estia con cautela, podamos, sin embargo, presentar alternativas que logren los mismos objetivos minimizando los riesgos. Puedes intentarlo, respondió Remiel, aunque su tono sugería que ya había intentado ese razonamiento. Estia hizo una mueca y Tiamat frunció el ceño. Tenía buenas razones para creer que el pobre ángel podría no sobrevivir a las próximas horas de entrenamiento. Ella le rogaba a su amo por su vida. Cuando, de repente sentí como si alguien me estuviera rezando, pero mi atención fue inmediatamente desviada por un zumbido en mi mente que me hizo ponerme alerta. Apareció la pantalla familiar que se usaba para mi habilidad más preciada. La descarga ha finalizado. ¿Ya? Una cosa era saber que el tiempo de descarga se reduciría con un aumento de poder, pero ver cuánto lo había reducido a ascender a la clase Dios fue una locura. Significaba que por fin podía empezar a trabajar en la larga lista que había creado. Con ella, mi capacidad de ataque aumentaría y podría encontrar más formas de defenderme. Al descargarla, intenté añadir elementos que se adaptaran a mis habilidades actuales. Había estado pensando en conseguir más ventajas para acelerar mi progreso y quizás más habilidades que me hicieran inmune a más elementos. Lo que me había frenado antes era el tiempo que requerían. Una cosa que quedó clara fue que tener tantas habilidades significaba que solo se dominarían unas pocas.
Eso me dejó con mi siguiente descarga y plantilla, Megumi Fushiguro, edad 15. Beneficios. Linaje de Zen. Herencia de la técnica de las 10 sombras. Manipulación de sombras mejorada. Grandes reservas de energía malditas. Genio táctico. Linaje de la restricción celestial. Habilidades, manipulación de energía maldita. Dominio de la técnica de las 10 sombras. Expansión de dominio. Jardín de las sombras de la quimera. Especialista experto en armas. Dominio del combate cuerpo a cuerpo. Técnica de almacenamiento en la sombra. Subhabilidades, perros divinos, blanco y negro. Perro divino. Totalidad. Nue. Sapo. Gran serpiente. Max Elepant. Escape del conejo. El abismo desconocido del pozo. Invocación de Mauraga, incompleta. Movimiento de sombras. Creación de señuelos de sombras. Mi elección de descargas había sido bastante sencilla. La técnica en sí era débil, pero incluía una ventaja que deseaba. La capacidad de invocar a Mauraga. Sabía que era una elección un tanto extraña, y que podría haber optado por invocar a un ángel. Pero las habilidades de Mauraga eran demasiado valiosas como para dejarlas pasar. Sospechaba que, debido a la naturaleza del ritual, que requería que derrotara personalmente a cada Shikigami, obtendría algún tipo de descuento en el tiempo de descarga. La idea de poder invocar a un ser como guardián me resultaba atractiva. Pero, sobre todo, el vínculo que tenía con mis ángeles era demasiado valioso para el papel que Mauraga desempeñaría. Eran mi familia. Con suerte, el general divino sería otra arma. Había revisado otras opciones de descarga interesantes, pero finalmente me decidí por lo que buscaba. Herencia de la técnica de las 10 sombras. Otorga al usuario la capacidad de invocar las 10 pruebas. La descarga se confirmó y me preparé, pero no pasó nada. Limpio. Eso me dejaba con la siguiente descarga. Empecé a revisar mi lista. Mi larga lista y había pensado en aumentar mis capacidades de chakra una vez más. Quizás sería buena idea descargar a Itachi o algún otro shinobi habilidoso. Luego estaba la posibilidad de descargar la bendición de alguien que conocía. Jeane o Dulio. ¿Sería capaz de imitar sus bendiciones? No me importaría la bendición de la fortaleza. Pero claro, también tenía que considerar cuánto tiempo me llevaría una simple bendición. También pensé en cómo conseguir más ángeles. Podría intentar con un simple sacerdote de la teocracia de Slane. Incluso aunque sospechaba que los ángeles que invocara no serían conscientes como los creados con el hechizo de nivel superior. Aún así, tener la capacidad de crear más ángeles era invaluable. Mis guardianes querubines lo habían demostrado. Probablemente fue la mejor descarga que había hecho. Según mi conocimiento, la magia de Yggdrasil era la principal candidata para invocar nuevos ángeles. Aún conservaba muchos hechizos que quería usar para reforzar las fuerzas celestiales prácticamente sin coste alguno. Estaba seguro de que, incluso al obtener la capacidad de crear ángeles a partir de la herencia divina, habría un precio que pagar. Si bien esa opción me permitiría un mayor control, la posibilidad de expandir las fuerzas celestiales era demasiado tentadora como para dejarla pasar. Especialmente cuando mis guardianes querubines eran técnicamente el tercer nivel más fuerte de invocación angelical. Si no recuerdo mal, la lista era Serafín Empíreo, Serafín Aerósfera y Guardián Querubín para los ángeles de clase suprema. Luego, Autoridad del Dominio, una invocación de ángel de clase alta. Y niveles inferiores aún más abajo. Sin embargo, había otras opciones a considerar. Opciones para mi poder personal, que era igualmente importante. Tal vez otro estilo de respiración de Demon Slayer. Algunas de las técnicas de respiración solar habían demostrado combinar bien con mi nueva espada y mis habilidades en general. También estaba el universo de Jujutsu Kaisen, de donde descargué la técnica de las 10 sombras. Conseguir un dominio puede ser interesante. Tantas oportunidades y... ¿Padre? Preguntó la voz curiosa de Uriel. Salí de mis pensamientos de golpe. Sí, estoy aquí, respondí, parpadeando y apartando la vista de los mecanismos del centinela. Entre nosotros se alzaba el centinela.
Su enorme armadura se yergue ante nosotros en todo su esplendor. El rostro de Uriel se iluminó ante mi respuesta y se acercó para examinar el fragmento de piedra de poder que había estado integrando en la armadura de superficie del centinela. ¿Cómo conseguisteis algo así?, dijo, pasando los dedos por los conductos de energía que habíamos instalado. Lo creé después de la batalla, respondí. Uriel se rió. ¿Cuántas cosas acabaste creando? Bastantes, respondí con picardía. Este es particularmente útil y limitado. Rafael mencionó que funciona como un generador. Su potencia máxima se alcanza justo en el pico de la clase suprema, pero lo interesante es el ciclo de recarga. Solo tarda unos segundos en recargarse después de la descarga. ¿Similar al dominio de poder de Michael?, preguntó Uriel, y no pude evitar sonreír al ver lo rápido que hizo la conexión. Exactamente. Aunque se obtiene en una especie de forma cristalizada, expliqué, como si aquella afirmación no fuera una locura total. El diseño original de la armadura del centinela le permitía canalizar enormes cantidades de energía a través de su estructura, pero nosotros íbamos más allá. El fragmento de la piedra de poder añadió una dimensión completamente nueva a sus capacidades. Cada ajuste que realizábamos enviaba ondas de energía multicolor a través de la superficie de la armadura, como aceite sobre agua. Las habilidades del centinela ya eran poderosas, pero dado que no se podían fabricar muchos sin consumir enormes cantidades de recursos, decidí que quería hacer este lo más fuerte posible. Este sería el modelo general de otras construcciones similares que pueden producirse en masa. En serio, que se creen cosas así de la nada nunca dejará de asombrarme. La infinidad de usos que podría tener algo así. Uriel dejó la frase en suspenso. Aunque, pensándolo bien, de alguna manera creaste versiones angelicales de los dominios divinos. Sin duda es una ventaja, respondí distraídamente. ¿Así fue como encontraste a Jeanne y a Frieren?, preguntó Uriel. Le lancé una mirada de leve sorpresa. ¿Dijeron eso?, pregunté con curiosidad. No, pero parece bastante obvio. Las situaciones peligrosas suelen llevarte a crear objetos o incluso seres muy poderosos. No encontré ninguna mención de tales seres en la historia, y aunque podrían haber estado ocultos, aún así me hizo pensar en eso, dijo Uriel encogiéndose de hombros. Supongo que los demás también se han enterado de este pequeño secreto, ¿verdad?, pregunté con un dejo de diversión. En realidad no había intentado ocultarlo. Por supuesto, sonrió Uriel. ¿Y qué les pareció?, pregunté. Es una buena señal. Ni siquiera estoy seguro de que Padre pudiera crear seres divinos así como así. Quizás su muerte haya tenido algún beneficio, al menos dijo Uriel, pero su tono claramente sugería que no lo creía en absoluto. Sonreí. Es un poco más complicado que simplemente ser creado, ya que tienen sus propias versiones de la vida, pero estás cerca de la verdad. Uriel asintió y, sorprendentemente, no hizo más preguntas. Frunció el ceño ligeramente. Tengo curiosidad por saber por qué no nos lo dijiste. ¿Acaso hemos demostrado ser poco fiables?, preguntó Uriel frunciendo el ceño. No, respondí de inmediato, con un tono ligeramente serio. Es solo un suceso extraño y no quería desanimarte. Uriel sonrió, aliviado, y lo aceptó con facilidad. ¿Eso significa que podrías crear un ser que te atacara?, preguntó tras una pausa. No lo creo, respondí con cautela. Había aprendido que mis ángeles eran todos y parecidos a los de una yandere, pero en un sentido más matizado. Me sorprendí acariciándole la cabeza como solo lo hacía con mis ángeles. Y precisamente porque era mi ángel, no me pareció raro. El ángel casi se pavoneaba al contacto. Iba a tener que darme cuenta de eso antes de empezar a acariciar la cabeza de todos los que me caían bien. Entonces, ¿en qué crees que deberíamos centrarnos al integrar la gema del poder?, pregunté, cambiando de tema. No estoy seguro de que el ser que se encuentra bajo la armadura sea capaz de soportarlo. ¿Y si redirigimos el flujo de energía a través de estos canales secundarios?, sugirió Uriel, trazando posibles rutas con el dedo.
podríamos hacer que este generador sirva como potenciador en lugar de como arma principal, sobre todo teniendo en cuenta que ya contamos con energía angelical y cañones de fuego de dragón. Buena idea, y una que podría resultar muy útil, admití, genuinamente impresionado por su intuición. La piedra de poder está resultando difícil de contener, como es natural en un generador mágico. Quizás debamos centrarnos en la circulación de su potencia en lugar de en su contención total. En una situación normal, eso disminuiría su eficacia, pero con su tiempo de recarga, es insignificante. Trabajamos en cómodo silencio durante un rato, haciendo ajustes mínimos y monitorizando las lecturas de energía. La capacidad de la armadura para absorber y redirigir energía ya era formidable, pero con la mejora de la piedra de poder, se convertiría en algo mucho más peligroso. En realidad, la primera idea que tuve con el fragmento de la piedra de poder fue fabricar baterías. Básicamente, con una fuente de energía ilimitada, podría usarse para potenciar el cielo. Y si las fuerzas generales del cielo pudieran tener defensas superiores a las creadas por el Sacred Gear del antiguo Señor II y capaces de bloquear ataques de clase definitiva y desatar una cantidad de potenciación digna de clase definitiva en sus ataques. El cielo ya era poderoso, surgiendo y superando a muchos panteones. Pero eso supondría un aumento enorme. Lamentablemente, la realidad suele ser decepcionante. El fragmento de la gema del poder no podía contenerse de esa manera, o si se podía, los recursos necesarios implicaban que solo se podrían crear unas pocas baterías. Las pruebas de Rafael habían demostrado que, cuando la energía potenciadora del fragmento de las piedras de poder abandonaba su confinamiento, se volvía errática, más allá de cualquier otra energía. Buscaba con avidez cualquier cosa a la que potenciar y aferrarse. Es decir, era engorroso de almacenar, algo previsible tratándose de una versión cristalizada que contenía un fragmento del concepto literal de poder. Nunca iba a ser fácil. Por eso elegimos al Centinela. Si bien podría haber intentado crear una especie de círculo de poder, me centré más en que hubiera más individuos en el poder. Tenía otras opciones, como mi fruto de chakra que aún no había plantado, y considerando la obra de arte que era el Centinela, creada con el poder combinado de múltiples archiserafines, lo mejor era darlo todo. También influyó el hecho de que crear un anillo de poder con el fragmento de la piedra de poder sería un proyecto largo. Uno que preferí esperar si iba a suceder. Se habían tomado precauciones en caso de que el Centinela muriera. El sonido de pasos pesados resonó en el taller. Me giré y vi entrar a Brías, cuya enorme figura se agachó para pasar por la puerta reforzada. Los múltiples ojos de los seres gigantes parpadearon en secuencia, observando cada uno simultáneamente diferentes aspectos de nuestro trabajo. Mi señor, saludó Brías con voz profunda y resonante. Señor Uriel. Espero no interrumpir. Uriel sonrió. Brías. Momento perfecto. Estamos intentando averiguar cómo evitar que esto se derrita. Su enorme figura se acercó, sus múltiples ojos fijos en el Centinela. Un desafío interesante. ¿Puedo examinar la estructura? Adelante, hice un gesto. Brías trabajaba con una delicadeza sorprendente para su tamaño, sus grandes manos trazando los conductos energéticos que habíamos instalado. Ya entiendo a qué te refieres, qué objeto más caótico y extraño, comentó, señalando un punto de unión. Si lo rediriges por este canal secundario y añades un amortiguador aquí, la tensión se distribuiría de forma más uniforme. Entonces podría reconectarse, supongo que para potenciar los ataques, ¿no? Sí, dijo Uriel, mientras hacía ajustes. Estaba pensando lo mismo. El nuevo Fénix de Uriel parpadeó mientras lo usaba para mover parte del metal. El fuego dorado hizo que el metal del Centinela fuera mucho más maleable sin dañar su integridad estructural. Mientras ellos trabajaban en el Centinel, centré mi atención en mi propio proyecto. Vesper yacía sobre el banco de trabajo frente a mí, su hoja oscura reluciendo incluso bajo la luz ambiental del taller. Llevo un tiempo queriendo trabajar en su mejora. Activé mi nueva habilidad. Tasación de artefactos. El texto apareció ante mis ojos, nítido y preciso. Durabilidad. 76%. Ligereza.
180%. Afinidad mágica. 195%. Afinidad maldita. 80%. Afinidad con la luz. 80%. Afinidad sagrada. 80%. Amplificación. 25%. Dirección de la energía. 50%. Absorción de odio. 100%. Nitidez. 210%. Estudié las cifras, dándoles vueltas mentalmente. Ya era un trabajo impresionante, pero había margen de mejora. Algunas estadísticas no se podían modificar sin objetos específicos, como absorción de odio. Pero las afinidades, esos aspectos podrían mejorarse sin duda. Las afinidades representaban la eficiencia, la facilidad con la que ciertos tipos de energía fluían a través de la hoja. Usar Vesper para generar luz maldita, por ejemplo, dependía tanto de la afinidad con la luz como de la afinidad con la luz. Cuanto mayores fueran estos valores, mayor sería la amplificación de la energía. Buscaba algo parecido a la espada de Michael, que tenía una distribución de estadísticas increíble. Números mucho más altos en todos los aspectos, otra obra de mi predecesor que me dejó boquiabierto. Incluso un 1% podría marcar la diferencia a su nivel. Y diría que su arma probablemente elevaría a cualquiera por debajo de la clase suprema al nivel casi divino del siguiente reino. Una clase suprema podría convertirse en una clase casi divina solo con el arma. Un arma del nivel de Longinus en sus manos. Si bien la mía ya estaba demostrando ser un arma poderosa, no era un arma de ese nivel. Supuse que si volvía a examinar el rayo de Zeus, encontraría un tipo de arma muy diferente a la que una simple descripción podría sugerir. Con la inscripción de artefactos y una superficie limpia sobre la que trabajar, podría mejorar muchos de estos factores. Pero llevaría tiempo. Mucho más que el sencillo controlador de fuerza vital que había creado antes. Y luego obtuve el orbe de habilidad del alma como recompensa después de la batalla. Me dirigí a mi forja de auras, sumergiéndome en el estado meditativo necesario para un trabajo de inscripción preciso. La superficie de la hoja era lisa, perfecta para un trabajo rúnico detallado. Comencé con lo básico, trazando runas de canalización de poder a lo largo del canal. ¿En qué estás trabajando?, preguntó Uriel con entusiasmo, mirando hacia otro lado. Mejoras para Vesper, respondí sin levantar la vista. Intento aumentar la afinidad y su poder general. Ahora puedo ver los efectos reales de mi espada en valores numéricos. Uriel se iluminó. Entonces, una habilidad de tu encarnación anterior. Una buena señal, y recuerdo que padre habló de ella. ¿Puedo mirar? Se acercó más, con llamas de fénix aún danzando alrededor de las puntas de sus dedos. Todavía no soy muy bueno, admití. Pero estoy aprendiendo. Brias gruñó divertido. Mi señor, está usted siendo modesto. El controlador de fuerza vital que creó era una obra maestra. Eso fue sencillo comparado con esto, dije, grabando cuidadosamente una runa de estabilidad en el lomo de la hoja. Las armas son más complejas. Hay más variables que considerar. Brias asintió. No creo que Brias esté de acuerdo, replicó Uriel con picardía. Es mucho mejor creando armas que artefactos. Lo intenté una vez, señor Uriel. Y conectar energías de la forma en que lo intentaba estaba destinado a ser explosivo. Uriel se rió. Los ojos de Brias parpadearon rápidamente y sus grandes brazos se agitaron, mientras su rostro se oscurecía. Sonreí, absorto en mis pensamientos, sumergido en una especie de estado de concentración absoluta con mi arma. Estaba profundamente concentrado, a mitad de una secuencia de runas de mejora particularmente compleja en la guarda de Vesper, cuando se abrieron las puertas del taller. La puerta del taller se abrió de repente, aunque suavemente, y sentí la presencia de alguien que bajaba al taller de Uriel. Brias se animó y alcé la vista para ver a Kokabie de pie en la puerta. Me sonrió radiante y enseguida se acercó a mí con las manos a los costados. Mis ojos recorrieron rápidamente su figura. La transformación aún me sorprendía a veces. Había desaparecido el rostro duro y anguloso que conocía.
Sus rasgos se habían suavizado considerablemente, la crueldad había sido reemplazada por algo casi tierno. Sus ojos, antaño rojo sangre, ahora tenían destellos dorados, y sus alas blancas brillaban con la luz de un ángel. Las túnicas negras permanecían, pero incluso éstas parecían más ligeras. Los detalles púrpura y dorado eran más vibrantes que antes. Padre, dijo, haciendo una profunda reverencia. Sus alas crujieron levemente al enderezarse, y no pude evitar notar lo diferente que parecía. Incluso cuando se había mostrado arrepentido y tranquilo, había una tristeza permanente en él. Una tristeza que, a todos los efectos, había desaparecido. Su restauración de ángel caído a verdadero ángel lo había cambiado todo. El recuerdo de su ceremonia de restauración pasó fugazmente por mi mente. Flashback. Gabriel había sido la primera en acercarse a él, y su expresión serena habitual se transformó en una alegría genuina. Bienvenido a casa, hermano, dijo Gabriel, con la voz cargada de emoción y algo que brillaba en sus ojos esmeralda. Cocabiel la miró con una expresión que probablemente desconcertaría a muchos dioses tan antiguos como los ángeles. Ella lo atrajo hacia sí en un abrazo reconfortante, un abrazo que duró lo suficiente como para que varios de los otros ángeles se movieran con excitación. Todos quedaron momentáneamente atónitos. Pero la reacción de Cocabiel fue lo que más me sorprendió. El ángel que una vez no había deseado nada más que guerra y derramamiento de sangre, había llorado. Las lágrimas corrían por su rostro mientras se aferraba a Gabriel como a un salvavidas. Tantos años de separación del cielo finalmente llegaban a su fin. Gracias. Nunca pensé, susurró Cocabiel. Nunca pensé que me permitirían regresar. El efecto dominó en todo el cielo fue inmediato. Remiel rió y lo abrazó con fuerza, y la expresión de Uriel se suavizó. Su ira contra los caídos y los demonios había desaparecido por completo mientras disfrutaba del abrazo. Lo que siguió fue una celebración. Todos mis serafines le devolvieron el saludo a su manera, y pude percibir que algo más se tramaba. No es que me importara, considerando que se parecía más a un rito de iniciación. Imagino que esto debe ser una gran inyección de moral, considerando que nunca se había hecho antes. Una nueva era celestial. Mi edad. El ángel de la muerte se acercaba lentamente. Su aspecto gótico la hacía parecer una sombra que había cobrado forma. Alas doradas, vestimenta oscura y un aura que hacía retroceder instintivamente a la mayoría de los seres. La fría mirada bastó para que Cocabiel retrocediera ligeramente. Cocabiel dijo, con su voz fría y distante de siempre. Se puso tenso, esperando claramente un rechazo o algo peor. Una sonrisa, pequeña pero sincera, había adornado los labios de Azrael. Bienvenido de nuevo, saludó, con un tono diferente y los ojos muy abiertos. El abrazo que compartieron fue breve pero significativo. Y Cocabiel era como un niño, con sus alas blancas agitándose tras él y su poder recuperado. Él pertenecía a la clase de los dioses. Que Azrael mostrara tal afecto era inusual, pues yo sabía que normalmente demostraba su cariño con acciones concretas. Los demás serafines lo notaron de inmediato. La celebración que siguió fue muy alegre y estoy seguro de que la noticia se extendió. Todos los serafines estaban reunidos para ello y me pareció apropiado, incluso si eso significaba que sus numerosas obligaciones se vieran interrumpidas durante unas horas. Se les veía eufóricos y era fácil percibir que había un cambio. Durante aquella reunión, sorprendí a Azrael mirándome con una expresión que no pude descifrar del todo. Algo entre gratitud y griega. Algo más. Una leve sonrisa burlona adornó mi rostro. Me pregunto cómo estaría la moral de los caídos. Flashback. El recuerdo se desvaneció cuando Cocabiel se aclaró la garganta, devolviéndome al presente. Padre, te traigo noticias, dijo, con la voz ya sin la dureza de antaño. Heracles ha regresado. Lleva consigo 2 grupos de cadáveres deformes en una especie de estado de éxtasis. Sonreí. Michael había dicho que Cocabiel recuperaría sus antiguas funciones, algo que el recién renacido serafín prácticamente había suplicado. Asentí, sin sorprenderme.
el trato que hicimos. Ven, vamos a reunirnos con él. Desde allí, el paseo fue a paso ligero, pues Cocabier prácticamente vibraba de nerviosismo. Su afán por complacer resultaba casi entrañable, un contraste tan marcado con su anterior naturaleza rebelde. Encontramos a Michael allí mismo, con la postura rígida mientras miraba fijamente a Heracles. Su espada en mano. Puedes relajarte, Michael, dije, poniendo una mano en su hombro. Está aquí en virtud del acuerdo del que te hablé. La expresión de Miguel se suavizó ligeramente al mirarme, aunque seguía en guardia. Dirigí mi atención a Heracles, que permanecía de pie, protegiendo a dos personas cubiertas. El enorme cuerpo del dios griego estaba tenso, sus nudillos blancos de tanto apretar los cuerpos. Sus ojos se posaron en mí. Heracles, saludé, contemplando al dios olímpico. Señor Kai, respondió con incertidumbre. Observé a Dios. Me recordó a la época anterior a mi llegada al cielo, cuando vagaba sin rumbo y me vi envuelto en una trama descomunal. El fatídico encuentro con Gabriel y... ¿Son estos los dos que querías revivir? Pregunté, dejando atrás nuestra breve sesión de miradas fijas. En realidad, los griegos iban a estar furiosos. Teníamos a Ares prisionero, algo que se mantuvo en secreto por los problemas políticos que acarrearía. Heracles, otro dios menor importante, fue capturado. También secuestraron a Afrodita, una diosa mayor. Junto con Hestia, que se unió a la batalla en nombre del cielo. En definitiva, no tenía buena pinta. Por eso, por ahora, prefiero mantenerlo en secreto. Los griegos, si bien eran conocidos por sus defectos, tenían una familia numerosa. Sin duda, eran una facción poderosa. No dudaría en oponerme si intentaran alejarme de Afrodita. Actualmente, el cielo puede permitirse el lujo de ofender a otros. Así es, asintió con cansancio. ¿Sigue en pie el acuerdo? El trato sigue en pie, dije sencillamente. Tu hijo y tu esposa, restituidos por tu lealtad al cielo. Heracles asintió, con la mandíbula apretada. Lo entiendo. No puedo decir que en mi primer encuentro contigo me imaginara este desenlace. Pensar que eras el rey del cielo y... Michael lo miraba fijamente. Yo tampoco sabía que iba a terminar así, y sin duda me ayudaste a adaptarme a a luchar contra dioses. Solté una risita. Él correspondió al sentimiento, aunque la cautela en sus ojos decía mucho. ¿Cuántos dioses le habrían hecho promesas similares solo para romperlas? Mi señor. Resonó la voz de Gabriel cuando se materializó a nuestro lado, colocándose inmediatamente entre Heracles y yo. Su actitud protectora habría sido divertida si no fuera tan solemne. Michael miraba a su hermana con afecto. Gabriel, dije, sin poder reprimir una leve sonrisa. Está bien. No representa una amenaza. Michael asintió y casi me reí al oír el suspiro de Heracles. Pero y comenzó a decir, y su presencia provocó un ligero zumbido en el aire. Mi bondadosa y compasiva ángel se volvió bastante sobreprotectora. Extendí la mano y acaricié suavemente su cabello. El simple gesto tuvo un efecto inmediato. Prácticamente se derritió, su postura defensiva se desvaneció al dejarse llevar por mi tacto. La fiera arcángel se volvió casi dócil bajo mi mano. Ya te dije que lo liberé. Tenemos un trato y Heracles no es del tipo que traiciona, dije, intentando calmarla. Si lo hiciera, no sería misericordioso en mi enfoque. La traición despertó algo muy profundo en mi interior, algo que no era precisamente divino. Gabriel relajó los hombros y se apoyó en mí. Resistí la tentación de llevármela para otra sesión de sanación. De acuerdo, y simplemente no quiero que Dios intente hacer algo turbio. La mayoría lo hace cuando se ven superados y a la defensiva, dijo Gabriel, más como un mensaje que otra cosa. En realidad, continué, es bueno que estés aquí. Necesito que restaures sus cuerpos para la resurrección y todavía no he dominado la restauración de cuerpos a este nivel. Los ojos de Gabriel se iluminaron con comprensión y adoración. Por supuesto. Sería un honor. Aunque deberíamos tener otra sesión de sanación pronto para solucionar eso.
Me quedé mirando fijamente sin expresión. Es decir, y yo estaba de acuerdo. Se sonrojó y se acercó con cuidado a los cuerpos, mientras sus manos comenzaban a brillar con una luz sanadora. Miguel observaba atentamente a Heracles. Mientras tanto, al dios olímpico se le cortaba la respiración mientras ella trabajaba, su enorme cuerpo temblaba con una emoción apenas contenida. Punto de vista de Heracles. Ya había pasado por esto antes. Demasiadas veces. Las promesas, los tratos, la desesperada esperanza de que tal vez esta vez sería diferente. Zeus lo había prometido una vez. Hades también. Incluso Atenea me había ofrecido la posibilidad como cebo, solo para arrebatármela cuando completé la tarea imposible que me habían impuesto, alegando imposibilidad, restricciones, la voluntad del destino, errores que yo había cometido o lagunas legales. Mi familia. Mi hermosa Megara y nuestros hijos. Sus muertes aún me atormentan. El recuerdo de mis propias manos acabando con sus vidas mientras la locura de Hera me consumía. Ningún esfuerzo podría lavar esa sangre. Ninguna hazaña heroica podría traerlos de vuelta. O eso me habían dicho. Observé al dios bíblico con ojos recelosos, esperando lo inevitable. Sería una mirada de disculpa. La explicación de por qué no se podía hacer. Morir a manos de un dios no era una muerte sencilla. Dejaba heridas que incluso el poder divino tenía dificultades para curar. Había escuchado todas las excusas, todas las justificaciones. Sin embargo, esta deidad de aspecto juvenil había recuperado sus cuerpos. Eso por sí solo era más de lo que la mayoría había logrado. Aún así, me preparé para la decepción. Los arcángeles eran inquietantes. Michael sonreía cálidamente cada vez que su padre lo miraba, para luego volver a una expresión de frío cálculo cuando la atención del dios se desviaba. Y Gabriel, por los dioses, había visto diosas de belleza y amor, pero ella irradiaba algo más allá de la mera perfección física. Era verdaderamente el ángel más hermoso del cielo. Probablemente era mejor no subestimar esa afirmación, no fuera que Zeus hiciera algo desagradable. La forma en que miraba a su señor con una adoración tan desnuda, para luego volverse protectora y feroz cuando pensaba que yo podía ser una amenaza. Sin duda, iba más allá de la simple lealtad, y la forma en que Kai correspondía a su afecto, superaba lo que el Señor del Cielo y sus hijos debían tener, pero tal vez tuviera algo que ver con el renacimiento que Kai le había explicado. No podía juzgar con exactitud en ninguno de los dos sentidos. Al fin y al cabo, era griego. Kai era diferente del dios bíblico. Era evidente que algo había ocurrido. El dios original había perecido sin que el resto del mundo lo supiera, pues creían que había regresado a la soledad. Ahora, un nuevo ángel había aparecido. Poseía un poder explosivo y su magia se transformaba a partir de la energía angelical que poseían los ángeles. Se estaba convirtiendo en poder divino. Dios renacido. Quizás por eso sus ángeles actuaban con tanto y celo. Aunque, claro, siempre se había predicho que serían así. Resultaba desconcertante observar cómo seres de tal poder cambiaban por completo su comportamiento dependiendo de si su rey los estaba observando. Los ángeles eran, en verdad, tan formidables como afirmaban los mitos. Quizás los únicos seres que podrían igualar a los dioses en poder bruto. A pesar de todo, me preparé para escuchar las palabras familiares. Lo siento, pero no se puede hacer. Siempre venían, con diferentes explicaciones pero cargando con el mismo peso aplastante. Me aferré con más fuerza a los cuerpos de mi familia. Llegar hasta aquí ya era más de lo que otros me habían dado. Debía estar agradecido. Fue más de lo que la mayoría había hecho. El Rey del Cielo alzó las manos con laxitud. Resurrección, dijo Dios sencillamente. Sentí un vuelco en el corazón y un escalofrío recorrer mi piel. Mi propia divinidad afloraba casi a la defensiva. La sensación de muerte pura y algo que trascendía lo que un dominio pudiera lograr flotaba en el aire. De sus manos emanaba una energía verde y el aire se tornó frío. Una suave bruma descendía enroscada entre los cuerpos que me rodeaban. Tuve que obligarme a no reaccionar.
La quietud se rompió como el cristal y el calor volvió a inundar la carne fría. En ese instante, el Rey del Cielo lucía imponente, con el cabello alborotado y la mirada vidriosa fija en lo bajo. La muerte misma, cediendo su dominio, obedecía sus órdenes como una fiel servidora. ¿Cómo había llegado a ser tan poderoso? Ya no podía prestarle atención. Cuando lo sentí, no lo podía creer. Fue un momento ridículo. Vi cómo la vida volvía a formas que habían estado muertas durante tanto tiempo. Vida que la muerte había convertido en cenizas. Mi esposa abrió los ojos con un jadeo. Mi hijo volvió a respirar. El mundo se inclinó, o al menos mi percepción lo hizo. El sueño de un Dios longevo se hizo realidad. El único deseo que hacía que ser Dios no valiera la pena para mí. La vista se me nubló al abrazarlos, todo mi cuerpo temblando por emociones que no podía identificar. Los abracé con toda la debilidad que pude reunir, yendo en contra de la naturaleza de mi propio dominio. Estaban calientes. Respiraban. Estaban vivos. Alceo. La voz de Megara pronunció mi nombre, confusa pero real, tan increíblemente real. Papá. La manita de mi hijo tocó mi cara. No podía hablar. Ni siquiera podía respirar. Su voz, tan dulce que quemaba. Había anhelado durante tanto tiempo escuchar la vibración del aire que provocaban sus respiraciones que este momento se sentía como un sueño fugaz del que no podía desprenderme. Se me oprimió el pecho al sostenerlas, y las lágrimas me corrían por las mejillas. La primera había cumplido su palabra. Donde los olímpicos habían fracasado, donde los titanes habían demostrado ser falsos, este Dios simplemente, lo había hecho. Sin grandes ceremonias. Sin condiciones imposibles. Sin giros crueles. Lo miré con la vista nublada, aquel que parecía tan joven y, sin embargo, poseía un poder que trascendía la lógica divina. Había crecido tan rápido y con tantas habilidades misteriosas. El Rey del Cielo se limitó a sonreír con un gesto de asentimiento, como si aquello no hubiera sido algo extraordinario. La garganta me respondía, pero no me salían las palabras. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía expresar lo que esto significaba? Lealtad. Había pedido lealtad a cambio. La obtendría. Sin importar lo que pidiera, a donde quiera que lo guiara, sin importar los enemigos que enfrentara, yo estaría a su lado. Solté una risita mental. No es de extrañar que sus ángeles le guardaran tanta lealtad. Una deidad que cumplió su palabra merecía nada menos que todo lo que yo pudiera darle. Cambio de escena. Caminé hacia una zona apartada de mi subdimensión con una sensación de satisfacción por mi progreso. Heracles había cumplido su palabra. Es más, había superado todas mis expectativas. Sinceramente, esperaba, en el mejor de los casos, una aceptación a regañadientes. Alguien que cumpliría con sus deberes únicamente por el bien de su familia. Esa misma razón por la que su familia residía ahora en el cielo. En cambio, Heracles se había entregado al servicio con una intensidad asombrosa. Más que leal. Casi reverente. Subestimé lo profundamente que le había afectado el haber sido utilizado como peón por los dioses. Mi fragmento divino también había aumentado enormemente gracias a la acción. Ya estaba en camino de obtener otra habilidad divina. Al menos no tendría que preocuparme por él. Su esposa e hijo eran encantadores y ya se habían visto colmados de afecto en la ciudad de plata. Y aquí estaba yo, con la esperanza de poder realizar el ritual que me concedería las 10 sombras. Tenía la esperanza de que no necesitara energía maldita, o sería un fracaso. Como se trataba de una especie de ritual, esperaba que solo tuviera que luchar para reclamarlos para mí. Sinceramente, no sabía cómo reaccionaría la energía maldita a mi poder angelical. En cualquier caso, esperaba que me otorgara algún tipo de mejora. Por eso quería terminar esto antes de la misión, que se acercaba rápidamente. Nos iremos mañana. Tenía pensado reunirme con Perky poco después y decirle que iría con él. Una vez más estaría fuera del cielo y probablemente en una situación aún más peligrosa.
Sin embargo, con un superángel a mi lado y mi propio poder divino, todo era mucho mejor que antes. Ojalá pudiera conseguir también este Mahoraga. Observé el claro que había encontrado, en lo profundo del bosque criado que había comenzado a formarse con los árboles gemelos y lejos de cualquiera que pudiera interferir. Lo primero es lo primero. Necesitaba una barrera. Algo lo suficientemente poderoso como para contener lo que estuviera a punto de suceder e impedir que mis ángeles interfirieran. Si bien contar con refuerzos solía ser una buena idea, sabía que no me permitirían ponerme en peligro. Y eso iba en contra de lo que necesitaba para un juicio en el que tenía que vencer a mi oponente. Sabía que ya estaban nerviosos y que Gabriel se había mostrado especialmente pegajoso. Ella intentaba convencerme de que me quedara. No logré sentirme ni un poco incómodo. He llegado a comprender a mis ángeles. Jamás podría imaginar cómo me sentiría si todos desaparecieran durante tanto tiempo, supuestamente muertos, para luego regresar siglos después en una forma diferente. Por lo tanto, su actitud dependiente era de esperar. Prosipé el hechizo que Frieren me había enseñado, canalizando mi poder hacia afuera. Era un hechizo sencillo, pero que me había resultado increíblemente útil en el cielo. Un hechizo que se conectaba a un árbol y creaba una barrera. No era precisamente una buena defensa, ya que la mayoría de los árboles se harían añicos ante un ataque. Excepto los árboles mágicos. Estos eran más raros en la actualidad, con la humanidad extendida por todas partes, pero aún existían. En fin, tenía en mente ciertos árboles. Era principalmente para contener la batalla. Liberé mi energía en el entorno, e instantáneamente, la luz a mi alrededor aumentó su intensidad y la vegetación se volvió aún más verde. De esa energía, comenzaron a formarse finos zarcillos que empezaron a tejer un patrón y a conectarse con los árboles circundantes. El centro de la red eran los árboles gemelos. Lo sentí. Al establecerse con éxito la conexión con los dos árboles a lo lejos, una sonrisa se dibujó en mi rostro. Frieren había dicho que no había podido hacerlo. Cuando yo lo hice, se sintió, me atrevería a decir, un poco celosa. La barrera comenzó a tomar forma, una cúpula brillante de energía que parecía formar millones de cristales en el aire. Los árboles aceptaron la barrera, su poder fluyendo hacia mi estructura y reforzándola exponencialmente. Símbolos de plata y oro reforzaban la barrera y yo los observaba fascinado. La energía espiritual retumbaba y crepitaba a lo largo de su superficie. La barrera vibraba con poder, lo suficientemente fuerte como para bloquear a la mayoría de los seres y suprimir cualquier ruido que intentara escapar de sus confines. Perfecto. Eso debería evitar que mis ángeles se den cuenta y permitirme luchar en silencio. No me preocupaba demasiado el peligro. Solo Mahoraga representaba una amenaza real, e incluso entonces no estaba demasiado inquieto. Aún así, estaba preparado para invocar a cualquiera de mis ángeles al instante si eso resultaba ser un error. Desde luego, no lo subestimaría. Respiré hondo y me concentré en la técnica. El conocimiento descargado del sistema inundó mi mente. Manipulación de sombras. Rituales de invocación. Los 10 Shikigami. Tendría que revisarlos uno por uno. Alcé las manos, tejiendo la primera sombra chinesca. Mi poder angelical fluyó a través del movimiento, reemplazando la energía maldita con luz sagrada impregnada de sombras. Sospechaba que solo funcionaba como reemplazo debido a la invocación. El suelo bajo mis pies se onduló, la oscuridad se extendió como tinta derramada. Y la zona fue invadida. Un extraño ritual, casi conceptual, estaba teniendo lugar. Esperé un momento antes de anunciar el nombre del primer reto. Perros divinos. Exclamé con incertidumbre. Efectivamente, la respuesta fue inmediata. El suelo se subió en las sombras, y la zona se iluminó con una energía vagamente similar a la que producía mi espada maldita. Los sensores de energía detectaron una energía azul y negra que se propagaba sin control. Así permaneció durante unos segundos, luego, de repente, dos lobos enormes se materializaron de entre las sombras, uno blanco como la nieve recién caída, el otro negro como el abismo. Esquivé con facilidad.
Los dos lobos saltaron sobre mí y aterrizaron con gracia. Comenzaron a rodearme, con los ojos brillando con una inteligencia salvaje. Miré con curiosidad. Perro divino, blanco. Título. Sabueso sagrado de la luz, sombra de los 10. Raza. Shikigami. Nivel de poder. 4000. Perro divino, negro. Título. El sabueso sagrado de la oscuridad, sombra de los 10. Raza. Shikigami. Nivel de poder. 4000. Sorprendentemente fuerte. Una buena señal. El blanco se abalanzó primero. Me moví con facilidad, permitiendo que una pequeña cantidad de luz se condensara en mi palma. Un simple pulso de energía sagrada la hizo retroceder por el aire con un leve rugido de viento. La única razón por la que no lo había borrado del todo era para ver si se le consideraba una criatura oscura. Lo que significaba que mi luz sagrada lo habría quemado y probablemente matado. El negro vino por detrás, con las mandíbulas listas para atacar mi garganta. Mi Rinnegan rastreó sus movimientos a la perfección. Lo atrapé en pleno salto por la nuca, y la magia gravitatoria multiplicó su peso por 10. Quedó aplastado contra el suelo y murió al instante. El blanco se recuperó y volvió a la carga. Esta vez lo enfrenté de frente, mi mano brillando con una luz concentrada. Un golpe en su frente y se desplomó, rindiéndose al instante. No me veía usándolos muy a menudo aparte de Mahoraga, pero no me oponía a recibir ayuda adicional. Una vez más, el lugar quedó en silencio y pronuncié el nombre de la siguiente parte de las 10 pruebas. Nue. Una criatura parecida a un búho surgió de entre las sombras, con la electricidad crepitando en sus alas. Más fuerte, pero no demasiado. Se abalanzó desde arriba, con las garras extendidas. Levanté una barrera gravitacional, desviando el ataque. La criatura chilló, dando otra vuelta. Me elevé hacia el cielo y le asesté un devastador golpe con la palma de la mano, imbuido de poder sagrado, en la columna vertebral. El búho murió al instante, sin esfuerzo alguno. Nada mal. Gran serpiente. Una serpiente enorme surgió de la tierra, con fauces lo suficientemente anchas como para engullir una casa. Se movía con rapidez para su tamaño, enroscándose a mi alrededor en un instante. Casi me reía a carcajadas, preguntándome cómo reaccionaría Galadriel si se diera cuenta de que ahora tenía otra serpiente para invocar y probablemente se la comería. Un leve gesto de mi mano bastó para que la gran serpiente fuera atravesada por docenas de poderosas lanzas de luz. Las batallas continuaron así, en rápida sucesión. Las invocaciones se volvían cada vez más poderosas y, la verdad, sus habilidades me resultaban interesantes. Me felicité por haberlas descargado. Tener una colección de citaciones para eliminación nunca fue algo malo. Buey perforador. El charco de tinta se movió. Un Shikigami cuadrúpedo, enorme y musculoso, parecido a un toro, surgió de repente y comenzó a embestirme con 2 grandes y afilados cuernos. Sus ojos rojos me miraron sin emoción alguna. Piercing Box. Título. Bestia de impulso en carga, quinta sombra de los 10. Raza. Shikigami. Nivel de poder. 5100. Más allá, adentrándonos en la clase alta. No es algo que deba pasarse por alto, ya que esta habilidad sería un talento excepcional. Si bien yo era un tanto peculiar, la clase alta se consideraba un talento enorme entre las facciones normales. Me preocupaba cómo se adaptaría la invocación de otro mundo a DXD, que, a todos los efectos, era un mundo de muerte. Por lo que yo sabía, el general divino podía ser de clase media. Por suerte, no pareció ser el caso. El suelo de hierba bajo sus pies se agrietó y aquella energía azul negruzca rodeó al Shikigami. Se formó una lanza de luz que curvaba ligeramente el espacio a su alrededor y deslumbraba con un brillo capaz de cegar a la mayoría de las criaturas. Con un toque de poder sagrado, la presencia que creaba aniquilaría instantáneamente a cualquier ser de clase media en la zona. Un movimiento rápido hizo que esta lanza atravesara la cabeza del Shikigami que se acercaba. Ciervo redondo, pronuncié su nombre, confiando en el conocimiento instintivo que me había sido proporcionado.
no sabía mucho sobre la técnica más allá de la última invocación. El extraño ritual que rodeaba el área delimitada palpitaba en la energía maldita. Los dos siguientes fueron abatidos con la misma facilidad. Lo que dejó al último. 9 Shikigami afirmaron. Una de ellas parecía capaz de curar, lo cual despertó mi interés. Pero, en definitiva, esta habilidad se descargó con un solo propósito. Me quedé en el centro de la zona. La barrera seguía brillando con intensidad en el espacio cerrado y la energía maldita en el aire casi vibraba como si presintiera lo que estaba a punto de hacer. Queda uno. El más fuerte. Con suerte, no he desperdiciado ninguna descarga. Tenía una hora antes de bajar a encontrarme con Perky. Además, tenía que ocuparme de otras cosas antes de abandonar el cielo definitivamente por primera vez en tanto tiempo. Creé la última marioneta de sombras, mi voz tranquila y confiando en el conjuro que me habían proporcionado. Con este tesoro, invoco al general divino divergente Mahoraga de la espada de 8 empuñaduras. Las palabras solo se conocían por instinto, al adquirir la habilidad. La energía a mi alrededor explotó y sentí como una sorprendente cantidad de mi magia angelical se elevaba repentinamente en el aire, abandonando mis reservas y mezclándose con la energía maldita. Primero surgió una enorme rueda de luz que giraba con una gracia imposible. La luz giró a su alrededor y, sobre ella, se formó un halo de luz. Ese fue el primer detalle que me indicó que algo no andaba bien. Luego llegó el cuerpo. Imponente. Musculoso, pero no tan voluminoso como esperaba. A continuación, aparecieron dos grandes brazos con marcas. El aura que lo rodeaba se volvió errática e hizo temblar ligeramente el aire. Extrañamente y ese poder tenía una cualidad angelical y las marcas en su cuerpo brillaban doradas. Era la segunda señal de que algo era diferente. El ser no era tan monstruoso como esperaba. Casi estéticamente agradable. Su ropa solo le cubría la parte inferior del torso. Una tela blanca hacía las veces de pantalones cortos. ¿No se suponía que era negra? Un rostro cubierto por una máscara blanca con marcas negras. Cuernos dorados se formaron y emanaron energía sagrada. ¿Qué? De su espalda brotaron unas alas blancas y brillantes que se movían levemente. Cada una tenía sus propias marcas. Y en su mano, una hoja tan afilada que parecía capaz de cortar el espacio mismo. Clase suprema. Posiblemente más allá. ¿Acaso mi poder angelical había provocado la mutación de la invocación? De repente, aunque seguía siendo más fuerte, ya no me sentía tan seguro, conocía la habilidad de adaptación de Mahoraga y, con esta extraña mutación, las cosas habían cambiado. Sonreí. Quizás fue lo mejor. Mi poder se desató y el general divino abrió los ojos, revelando unas hendiduras doradas. La rueda de Mahoraga comenzó a girar. Azrael. Una cúpula de hielo se alzaba en el centro de la cámara privada de Azrael, su superficie blanca y congelada salvo por un único punto donde la oscuridad la oprimía desde dentro. La rodeó lentamente, estudiando lo que yacía suspendido en su interior. El interior era completamente negro, más oscuro que cualquier vacío que hubiera encontrado en sus milenios de existencia. Solo un símbolo rojo que brillaba en la superficie de una extremidad cercenada ofrecía alguna variación, congelado antes de que pudiera regenerarse o escapar. La marca de Caín. No había estado ociosa durante su ausencia del cielo. Si bien era cierto que el nerviosismo ante la idea de reencontrarse con padre la había paralizado, no era la única razón por la que no podía regresar a casa. No, había otra razón. Una que ella consideraba más importante. Ella había estado cazando. Durante cientos de años, buscando desesperadamente una forma de resucitar al Señor de todo, Azrael había seguido el rastro de susurros y rumores por todos los reinos. Había pensado que tal vez la marca que supuestamente había contribuido a la muerte de su señor podría servir para resucitarlo, pero no contaba con ello. Esa incertidumbre la llevó a mantenerse alerta, sobre todo, para intentar encontrarla. La marca desapareció tras la caída de Lucifer. La mayoría suponía que había sido destruida junto con su espada en el golpe final que acabó con la vida de Dios.
Esto incluía los demonios que habían intentado recuperarla desesperadamente. Los parásitos eran supervivientes por naturaleza, y este había sido creado por algo mucho más antiguo de lo que cualquiera de ellos comprendía. La marca de Caín apareció por primera vez en Caín después de que asesinara a Abel, lo que llevó a muchos a suponer que Dios lo había maldecido. Azrael y el resto de los ángeles no sabían que tal cosa hubiera ocurrido. Marcos no fue creación de Dios. Su origen era desconocido. Una mezcla de corrupción y poder demoníaco que otorgaba poder a un precio terrible, alimentándose de su huésped y haciéndolo casi indestructible. Si bien la sospecha apuntaba a los demonios, estos habían sido sellados lejos de la tierra y se creían extintos. A partir de entonces, algunos incluso afirmaron que el linaje de vampiros había sido creado a partir de Abel y el poder de la marca antes de que Lucifer lo encontrara. Fue una creación inmensamente poderosa y desconocida. Desafortunadamente, en lugar de destruir al pecador y la marca, su padre mostró su infame misericordia y simplemente lo desterró de sus tierras. Y en un cruel giro del destino, Lucifer encontró la forma de vincularla a su espada, convirtiendo un arma ya formidable en algo capaz de matar incluso a Dios. Tras su caída, tanto demonios como ángeles buscaron la espada, pero había desaparecido por completo. Todos asumieron que había sido destruida en aquella última y terrible batalla. Azrael sabía que no era así. Por eso, antes de regresar, decidió tomar la iniciativa. Había movilizado todos los recursos a su alcance durante las últimas semanas. La recolección de almas se había retrasado, dejando de lado su deber principal para dedicarse a esta búsqueda. Su red de información, construida a lo largo de milenios, finalmente había dado sus frutos. La marca había sido hallada en el inframundo, unida a una bestia demoníaca sin mente, oculta a plena vista. Tan peligrosa como siempre. No había estado jugando, ni siquiera dejó que la bestia abriera los ojos antes de arrancarle la extremidad y sellarla con una enorme cantidad de poder angelical. Lo había recuperado apenas unos días antes del ataque de Aben. Azrael frunció el ceño ante la idea. El símbolo rojo palpitó de nuevo, y ella sintió su hambre incluso a través del hielo que nunca se derretía. Quería un huésped. Quería alimentarse. Quería otorgar sus terribles dones a alguien lo suficientemente insensato como para aceptarlos. Al menos se había librado de lo que consideraba una gran amenaza, pero saber que su señor no estaba en plena forma era preocupante. Sus pensamientos se centraron en el problema principal. Kai planeaba abandonar el cielo de nuevo, siguiendo la información que había recibido de la diosa Ishtar. Al parecer, se habían revelado varios planes, la mayoría de los cuales ya habían fracasado. Pero parte de la información aún tenía valor y el plan principal que se había revelado involucraba a un amigo. Azrael se había enterado de lo sucedido a su señor y a los aliados que había forjado. Le había provocado una sonrisa irónica saber que, incluso sin poder, su padre superaría tales desafíos. Muchos dioses no podrían presumir de lo mismo. Pero ahora las consecuencias se estaban volviendo en su contra y también para sus hermanos, ya que, aunque no lo había dicho en voz alta, planeaba bajar y solucionar el problema él mismo. Azrael suspiró. En serio, no sabía que tenía a todo el cielo prácticamente suplicando que lo llamaran. En cualquier caso, ella solo podía esperar que él pudiera ser convencido. Sus oscuros ojos se clavaron en el símbolo de Caín. Si al menos iba a pisar la tierra, todas las amenazas debían ser eliminadas. Azrael acarició un mechón de cabello negro como la noche detrás de su mejilla, observando en silencio la marca que flotaba. Dio un paso al frente, levantó la mano pero se detuvo, un escalofrío le recorrió la piel. Sus fríos ojos se abrieron de par en par, sus rojos ojos tornándose plateados, y por cuarta vez en menos de 100 años, había vuelto a experimentar semejante conmoción. Lo cual solo significaba una cosa. Su señor. Sus 14 alas se desplegaron con una furia que superaba la urgencia. Sintió como la realidad se desvanecía al estallar su poder como una supernova.
Atravesó el cielo, pasando por capas y deslizándose entre las intrincadas barreras, para luego entrar en el portal abierto de la subdimensión y adentrarse en el denso bosque. No fue hasta entonces que su cuerpo se materializó de nuevo. En los límites de la imponente copa de los árboles gemelos se extendía una barrera, poderosa y increíblemente poderosa, y unida a los árboles gemelos, lo que significaba que a través de ella circulaba una enorme cantidad de energía espiritual. Rápidamente se dio cuenta de que los árboles gemelos no eran árboles especiales, sino que eran semiconscientes y tenían la tendencia a fijar la mirada en su señor siempre que él estaba presente. Azrael se quedó mirando atónita. Su señor estaba siendo atacado, en medio de su propia subdimensión, porque había levantado una barrera, una que incluso a ella le resultaría difícil. Su mente se retorció y la preocupación le invadió. ¿Cómo habían entrado a robar? No era nadie a quien reconociera, una especie de criatura. Se produjo una explosión y ella vio cómo su señor esquivaba otro corte que fácilmente le habría arrancado la cabeza. Estaba paralizada, le temblaban las manos y sentía que su energía crepitaba. E inmediatamente empezó a intentar derribar las barreras. Un miedo y una confusión genuinos la invadieron. Lo que la llevó a comenzar a golpear la barrera, aumentando gradualmente su poder con cada golpe incluso mientras los dos árboles luchaban contra ella. ¿Por qué no la dejaban entrar? Su señor estaba claramente en peligro. ¿Qué estaba pasando exactamente? Fin.